Quería en esta mañana, que les decía, compartirles algo de la palabra y quería leer un pasaje, la historia conocida seguro por muchos. Quería hablar algo sobre la familia, la vida de Isaac y Esaú. Está en Génesis capítulo 25. Si queremos buscar, si pueden buscar en la Biblia, Génesis 25, versículo 27. Bien, y ustedes saben la historia que marcó los orígenes del pueblo de Israel, que fue la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero vamos a hablar ahora de la historia justamente, o de la vida, de lo que pasó cuando nace Jacob y Esaú, estos hermanos mellizos que eran hijos de Isaac. Y bueno, quería leer entonces Génesis 25, versículo 27 en adelante. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hablarles de esta historia. Seguro muchos conocen toda la historia bíblica. Y justamente hablamos siempre de cambios, ¿no? Y de personas que necesitan cambiar, y de personas que a veces necesitan, o que necesitamos, no que necesitan, sino que todos necesitamos la obra de Dios, el trato de Dios, la transformación de Dios en nuestras vidas. Esta es una de las tantas historias. Pero fíjense que la historia comienza no muy bien, o da algunos datos de esta familia que parece que no estaban del todo bien. Porque es peligroso cuando un padre ama más a un hijo que a otro. Y esto es lo que de alguna manera muestra la historia, que había preferencias del padre hacia uno y de la madre hacia el otro. Es peligroso comparar a los hijos: vos sos mejor que aquel, o fíjate cómo es tu hermano, tenés que ser como él o como hace el otro. Es difícil, es peligroso comparar, porque las personas son diferentes y porque esto siempre trae inseguridad a la vida. Baja mucho la estima de la persona, el valor que se da como persona cuando le marcan mucho todo el tiempo los errores. Y Esaú y Jacob fueron dos hermanos mellizos, como decía, que lucharon toda su vida. Toda su vida estuvieron distanciados, peleados, enemistados. Pero fíjense que eso comenzó en su hogar. Comenzó ya desde el principio, donde ellos se gestaron, donde ellos se fueron formando. Y esto también es un mensaje importante para nosotros, para nuestras vidas, para nosotros que todos formamos parte de una familia. Porque seguramente provenían de un hogar, ellos, que más allá de que eran personas espirituales, sus padres, que eran hombres elegidos incluso por Dios, en el caso, fueron patriarcas en la vida del pueblo de Israel, había rasgos que decía que no eran muy funcionales, por lo que vemos en la historia y en esta situación. Por otro lado, si nos miramos o observamos lo que cuenta un poco acá la historia con respecto a Esaú, vemos que él era una persona que menospreció de alguna forma, como decía la palabra, los desafíos de la vida. Menospreció el valor que él tenía como persona. No se valoró correctamente, al punto de que él menospreció o no pudo aceptar el valor que tenía ese lugar que él ocupaba en la familia, que era muy particular, era el primogénito. Hoy día hablamos del primogénito, pero en aquellos tiempos y en aquel contexto, ser el primogénito significaba mucho, muchísimo. Era la persona privilegiada de la familia, de los hijos, era, el privilegiado. Les decía que
esto se nota en él en la forma en que actuó, y seguramente era una persona que estaba deprimida, que por eso actuaba como actuaba, estaba, como hoy dirían, bajoneado, no se valoraba, no se reconocía en cuanto a que era el primogénito, que tenía muchos privilegios por serlo, que tenía mucha capacidad de desarrollar un montón de cosas que seguramente Dios tenía y le podía dar a él por el lugar que ocupaba en la familia, pero todo esto no lo vio. Se enfocó en lo negativo o se enfocó en cosas que de alguna manera no le gustaban de su vida, quizá vivía enojado, vivía amargado, vivía, en una actitud, digamos, de desprecio hacia sí mismo, y esto trajo, seguramente consecuencias, ¿no?, a lo largo de su vida. Les decía, estaba deprimido al punto que dice ahí la palabra que él creía que se iba a morir. Dice, entonces le dijo a Esaú, que yo me voy a morir. Es decir, como que, qué sé yo, cuánto voy a vivir. Para mí la vida ya se termina, no hay futuro, no soy muy optimista con respecto al futuro. Creo que la vida ya tiene corto tiempo. Y esto me hace resonar la historia de muchas personas que cuando están deprimidas no quieren vivir más o piensan que ya pronto se van a morir. Por lo tanto, no pueden ver hacia adelante, no se pueden proyectar hacia el futuro, no pueden reconocer las virtudes que tienen, los talentos que tienen y se terminan autodestruyendo. Teniendo muchas capacidades, uno se lamenta al ver cómo se terminan a veces hasta suicidando espiritualmente, diría yo. Ser primogénito, les decía, consistía en aquellos tiempos en heredar el 67% de los bienes de su padre. La mayor parte de la herencia era para el primogénito, o sea que tenía un lugar muy especial. Y por otro lado, en aquel contexto, tenía el primogénito el privilegio de ser el único de poder oír la voz de Dios, lo cual, era un honor y un tremendo privilegio, cosa que en este caso él no vio, no valoró, no le dio bolilla, no le dio importancia. Cuando oímos a Dios, realmente podemos estar completos, podemos estar de alguna forma satisfechos. Y creo que esto es lo que algo no andaba bien en la vida de esta familia o de este muchacho, que no pudo ver ni valorar lo que realmente era importante. No pudo reconocer lo que realmente tenía valor y quedó atrapado ahí en un montón de cuestiones de él personales, seguramente enojado con su hermano, enojado con la familia, y no poder valorar lo que veía o lo que él, como decía recién, tenía. Por eso, cuando oímos a Dios, les decía, tenemos un tremendo privilegio. Es preferible tener menos y tenerlo en la gracia y en la voluntad de Dios y disfrutar de lo que tengo y valorar esto de saber que Dios está conmigo y puedo disfrutar de la gracia de Dios sobre mi vida, que poder tener otro montón de otras cosas o cuestiones materiales quizá, pero por interiormente sentirme vacío o sentirme, que no sé cuál es el sentido de mi vida o a dónde voy, cuál es el futuro, como le pasa a muchas personas cuando dejan de oír la voz de Dios en su corazón. La historia, les decía, nos habla justamente de esta situación, de este conflicto. Y por ese motivo la Biblia nos dice que Dios fue el Dios de Jacob. No dice que fue el Dios de Esaú, porque algo marcó esa diferencia, algo notaba Jacob que él anhelaba para su vida y que fue aprovechando una situación muy particular y engañando, como sabemos, se apropió de esto que él amó y quiso tener este honor y este privilegio de también poder reconocer o ser el bendecido por su padre y por otro lado el tener el honor de escuchar la voz de Dios. Las personas, al igual que Esaú, a veces suelen darle valor a lo que no tiene tanto valor. A veces hacen mucho foco en lo que no es tan importante y no dejan de ver o pierden de vista lo que tienen, lo que realmente deberían valorar. A veces es triste ver jóvenes que con salud, con fuerza, con dones, con talentos, no quieren vivir o no se esfuerzan por luchar o por salir adelante, o por esforzarse, o por lograr lo que Dios tiene para sus vidas. Y esto da tristeza, porque dice, tienen todo, no puede ver todo lo que tiene a favor, pero no lo pueden ver. Siempre están enfocados en lo negativo o en las cosas que quizá
lo afectaron en alguna situación y eso los tira abajo y ya no pueden, parece que no se quieren levantar. Ustedes saben que hay un espíritu de muerte que oprime la vida de las personas muchas veces, ¿no? Y esto en un sentido general, porque hablamos que fue el espíritu de vida el que operó en Cristo Jesús, el que lo levantó de los muertos, el que hoy opera, dice la Biblia, en nosotros y nos levanta para ser libres de todas estas cosas que tienden a querer derrumbarnos, deprimirnos, desalentarnos o no ver o valorar lo que Dios nos ha dado. La historia de esta familia tuvo que ver mucho con esto. Por eso creo que Dios sigue siendo y es un Dios de oportunidades. Es un Dios que siempre va a dar oportunidad a aquel que quiere, como fue la situación de Jacob. Una persona que no empezó muy bien, que cometió varios errores, pero que se acomodó y ordenó con Dios en un momento de su vida. Dios, les decía, es un Dios de oportunidades y Él siempre las da. Habla de que la Biblia nos cuenta también allí un poquito más adelante, nos habla también en el libro de Hebreos con respecto a esta historia que comentaba recién de Esaú. Y yo leo rápidamente, dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De alguna manera fue como cuando pasa la película y dice, ¿por qué no hice lo que tenía que haber hecho? ¿Por qué no tomé las decisiones que tenía que haber tomado cuando Dios me dio la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué dejé perder tanto tiempo? ¿Por qué se me fue la vida? Bueno, hay momentos en la vida en que uno empieza a hacer balances. Y de alguna forma Dios nos va hablando y nos habla para que aprendamos a saber tomar buenas decisiones en los momentos adecuados y correctos y no dejemos que la vida nos pase por encima sin poder escuchar a Dios y sin poder hacer su voluntad. Por ese motivo les decía, Esaú, dice la palabra, buscó el derecho de la primogenitura, pero ya no lo pudo obtener. Había un momento que ya era tarde. Había pasado ese momento, había pasado esa oportunidad. Y fue así que por más que se arrepintió en aquel momento, ya no había nada más por hacer en esa situación. Fíjense que el hombre en general no está arrepentido simplemente porque llora, como decía la historia, como dice la palabra ahí en Hebreos, que aún con lágrimas lo procuró, pero ya no hubo posibilidades. Una persona no está a veces arrepentida necesariamente porque llora. Cuando hay un arrepentimiento, hay verdaderamente un quebrantamiento que va mucho más adentro, ¿no? Obra más dentro del corazón. Y muestra a través de las actitudes y de la forma de comportarse que realmente la persona ha tomado una determinación de cambio. Llorar a veces no alcanza y a veces hay personas que lloran porque han perdido cosas que no querían perder, pero por otro lado querían lo otro también y de pronto quieren una familia, pero por otro lado hacen cosas mal para terminar perdiéndola. Y no podemos tener todo, tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a saber qué va primero, qué va después. Y estas cosas solo las podemos aprender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos enseña, cuando la palabra de Dios va impregnando nuestra vida, nuestro corazón, cuando vamos tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y esto es lo que de alguna forma Esaú no pudo hacer y luego, quiso volver atrás, pero ya no podía, ¿no? Y creo que, la idea no es condenar, porque Dios no condena y Dios restaura. Pero hay momentos que hay cosas que pasan y que, lo que pasó, pasó. Tenemos que buscar la restauración, pero tenemos que también aprender a ser más sabios en lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. El hijo pródigo, recuerdan ustedes, pasó por una prueba muy difícil que lo llevó a finalmente a un verdadero arrepentimiento. Y finalmente él cuando vuelve a la casa se sorprende de la manera que el padre lo recibe. Pero él venía verdaderamente arrepentido. No venía solo con lágrimas, venía con un quebrantamiento de corazón, dispuesto a hacer lo que haga falta, con tal de no perder un lugar en la casa de su padre. Cambiar significa cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestras actitudes, las formas de ser, las formas de actuar, las maneras de comunicarnos. Cuando tenemos revelación de Dios,
recibimos las oportunidades de Dios y no las perdemos. Las personas que pueden oír la voz de Dios reciben las oportunidades que Dios les da. Dios les habla, Dios les muestra y actúan en base a esa dirección y no pierden las bendiciones, las reciben. Y este es el gran privilegio que Saúl despreció. ¿Qué me importa escuchar a Dios? Estoy en otra sintonía, estaba en otra sintonía. No pudo valorar, como decía, lo que era tan importante. Por eso yo creo que hay que dar oportunidades. Y Dios siempre va a dar oportunidades. No siempre al que llora, sino al que verdaderamente está arrepentido. Porque arrepentimiento significa cambio de actitud. Y como decía, y esto sin juzgar a nadie, pero a veces podemos llorar mucho, pero después terminamos volviendo a hacer siempre lo mismo. Y Dios es un Dios que nos lleva al arrepentimiento, al cambio de actitudes, al cambio de comportamiento, a dejar de hacer ciertas cosas para empezar a hacer otras, como dice la palabra. Cuando dice, por ejemplo, que el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje. Bueno, cambiar de actitudes, modificar cosas, son las que realmente nos llevan a la vida. Por eso Jacob, por su parte, él en un momento huye, ¿no?, del hogar paterno, llevándose y robando la primogenitura de su padre, engañándolo, pero finalmente tomándola y llevando la primogenitura de su hermano. Recibe la bendición que en aquel momento era irrevocable, una vez que era dada ya estaba, o sea, por eso, bueno, él se la lleva y no hay quien se la quite, era irrevocable. Imagínense la bronca que luego le tomó su hermano Esaú, ¿no?, por haberle hecho lo que hizo, porque se la robó por medio de una mentira. Por eso Jacob significa el que engaña. Creo que muchos sabemos esto, porque bueno, él le mintió, principalmente a su padre le mintió. Pero lo interesante de la historia de Jacob es que hay una segunda etapa en la vida de él. Y hay una segunda etapa en la vida de Jacob que llegó a ser un hombre totalmente temeroso de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? Bueno, recuerdan, ¿no?, que luchó con el ángel y lo venció. De alguna manera se apropió de esto de que yo no quiero quedar como un marginal. Yo no quiero quedar con este estigma de que fui el que hice las cosas mal. Yo quiero cambiar de verdad. Quiero salir de esta situación de maldición o de prejuicio, de lo que sea, porque ya estaba rotulado como el mentiroso, ¿no?, el que engaña. Aún su nombre lo decía. Y qué curioso, ¿no?, que Dios le cambia el nombre. Le dice, ya no te voy a llamar más, o ya no se llamó más Jacob, sino que le cambió su nombre por Israel, que el significado es todo lo opuesto. Tiene que ver con que el que lucha con Dios, ¿no?, y en este caso venció. Por ese motivo, en esa segunda etapa, él llegó a ser un hombre temeroso, no daba un paso en la vida sin no consultar con Dios. Y creo que esto es un ejemplo tan importante para nosotros. Pasan los años, pero Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, cuando notamos o vemos la historia de este hombre, decimos, bueno, alguien que empezó con varios problemas en la casa, problemas personales, problemas con el hermano, actuando en una actitud no del todo no buena, pero algo pasó que lo transformó y que terminó bien, que ya nunca más volvió atrás, sino que cambió, fue transformado y permaneció siendo siempre el hombre de Dios que fue desde el momento que se apropió de la bendición del Señor. Por eso esta transición, este cambio, seguramente fueron dando y poniendo en él fundamentos muy firmes, muy fuertes, que lo transformaron. El trato de Dios en su vida. A veces hablamos mucho de la forma que Dios trata con nuestra vida. Nos cuesta mucho aceptar el trato de Dios para con nuestra vida. Es fácil darle consejo a los demás y decirle lo que tienen que hacer, pero cuando Dios trata con nosotros, qué difícil que es. A veces es fácil hablarle al otro, pero cuando yo tengo que hacer eso en mi propia vida, cuánto más nos cuesta, ¿no?, y cuánto más difícil resulta. Jacob atravesó distintas situaciones, pero finalmente creció, avanzó, prosperó, se desarrolló. Llegó a ser un hombre tremendo, exitoso en todo sentido. Y yo puedo mencionar algunas cosas nada más de las que pasaron en su vida. Este muchachito que creía que se iba a llevar todo por delante no se lo terminó llevando,
porque el trato de Dios estuvo con él en todo momento. Y él aprendió a no alejarse de la voluntad de Dios, más allá de las situaciones que vivió. ¿Cuáles fueron? Bueno, puedo mencionar algunas, porque hubo varias. Creo que la más conocida, esta de que él trabajó para su suegro durante 7 años sin cobrar nada, con el propósito de que le diera a su hija Raquel, a la cual él amaba profundamente, y cuando se cumplen los 7 años le dice, no, te doy la mayor, ¿no? Que era Lea, tenés que estar 7 años más si querés que te entregue a Raquel. Y uno dice, qué bajón, cómo me engañaron, es injusto que me engañen. Pero él también se habrá preguntado, y yo también engañé, y yo también me mandé macanas. Y a veces, como decía, es fácil ver el error en los demás, o nos duele mucho cuando nos pasa a nosotros, pero tomamos conciencia muchas veces de eso, de lo que le duele al otro, cuando me pasa a mí. Y esto que le pasó a él fue muy fuerte, seguramente lo movilizó un montón, porque fue engañado por su suegro, como decía Labán. Y a veces las metas y los deseos más anhelados demandan tiempo. Él amaba algo y perseveró hasta que lo tuvo. No era solamente porque amaba mucho a una esposa, en este caso a Raquel. Hablaba mucho de él como persona. Me pongo una meta y la logro y la trato de alcanzar con la ayuda de Dios. No tiro la toalla, no largo todo por la borda cuando algo no es como a mí me gusta. Aún cuando tengo que enfrentar una injusticia, como en el caso de él. Pero como hoy decía, él también había sido injusto, él también había mentido y engañado. ¿Será por algo que Dios le permitió vivir esta prueba tan fuerte? No creo que Dios quisiera torturarlo, pero sabía que le daba el cuero para de alguna forma enfrentar una prueba de este tipo. Qué opuesto a lo que hoy vivimos. Cuando la televisión, el cine, las películas, tantas cosas, internet nos muestra una vida rápida, fácil y donde todo se logra en poco tiempo. Apretás un botón y ya está todo resuelto. Qué difícil es poder entrar en la cabeza la palabra de Dios cuando vivimos en un mundo que nos muestra todo lo contrario, pero no nos damos cuenta que eso pasa solo en las películas, que en la vida real la vida es diferente, que la Biblia nos cuenta la vida real, la Biblia nos cuenta las cosas tal cual son. El mundo nos habla de cosas que muchas veces son totalmente fantasiosas. Por eso él creció y recordaría que a su tiempo él también había engañado a su hermano. Y supo que como Dios lo toleró a él, también nosotros tenemos que aprender a tolerar y a soportar los errores de los demás. Jesús lo dijo, ¿no? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre lo que me hacen a mí me duele más, pero tengo que darme cuenta que yo también tengo un efecto en la vida de los otros, y cuando no me doy cuenta puedo tener muchos problemas con la gente, como le pasa a muchas personas que nunca reconocen o se dan cuenta del efecto que tiene lo que ellos hacen en la vida de los demás. He escuchado a muchas personas que dijo, bueno, lo que yo hago no le importa a nadie. O lo que yo hago lo que se me canta y lo que yo hago a mí a nadie le afecta. Mentira, siempre lo que hacemos afecta a los que están a nuestro alrededor. Siempre lo que hacemos tiene un impacto en la vida de los que están cerca nuestro, sobre todo nuestra familia y los más cercanos. Por tal motivo, fue un aprendizaje seguramente fuerte, pero que Jacob pudo llevar adelante. La historia cuenta también, entre las muchas cosas que hablan de él, porque Génesis tiene un largo, desarrolla bastantes capítulos hablando de la vida de Jacob. Cuenta la historia que en un momento, cuando ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir y dice, bueno, ya me voy, va su suegro, ya habiendo cumplido con todo lo que pasó, y él le dice a su suegro en un momento, bueno, dame mis mujeres, mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho, ya hice mucho, y sin cobrar nada. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.
y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Él trabajó muy bien, ¿eh? No fue un tipo que hizo las cosas con rebeldía. Bueno, me quedo, pero lo hago todo mal. No, lo hizo bien. Y esto habla mucho de él como persona. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número el ganado, ¿no? Y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. ¿Qué le dijo él? Mirá, está bien, yo me quedo a trabajar para vos, pero hagamos una cosa, vos me estás pidiendo mi salario, bueno, yo voy a tomar o me voy a quedar con toda esa parte de las ovejas y de las cabras, del ganado, que generalmente es el descarte. Ustedes saben que las ovejas generalmente se busca que sean blancas, porque la lana, para teñirla, obviamente, de blanca es mucho más fácil. Por eso las ovejas que son manchadas o de colores oscuros, generalmente son descartadas. O se usan solo para carne, pero no sirve mucho su lana. De todas maneras, él le dice esto y le dice, mira, ese va a ser mi salario. El descarte va a ser mi salario. De alguna manera le está diciendo esto. Lo que vos o lo que para vos puede ser un problema o, bueno, una falla, un descarte, como decía, ese va a ser mi salario. Y esto vuelvo a hablar de lo mismo, habla de la actitud de él. La palabra de Dios dice que solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando una persona está determinada y convencida de que la bendición de Dios está sobre él y que él quiere buscar esa bendición y obtenerla de las formas correctas, puede abrazar lo imperfecto, puede abrazar lo que parece fallado, puede hacer cosas que parecen locas, pero en el fondo tienes la seguridad y la plena convicción que Dios está con él y que la bendición va a llegar igualmente a su vida. Muchas personas han empezado con trabajos muy pequeños. Han empezado haciendo cosas muy básicas. Vemos en la historia de Ruth que empezó juntando las espigas que se caían en el campo para terminar siendo una mujer dueña de un estanciero, lo que sería hoy día. Este muchacho abrazó lo imperfecto porque creía en su corazón que solo Dios podía prosperar su vida. Cuando hablo de lo imperfecto, dijo, yo me quedo con lo peor del rebaño. Pero en algo estoy tranquilo y es que Dios está conmigo y aún de eso voy a crecer y voy a prosperar como finalmente pasó en su vida. Jacob prosperó tomando esto que comentaba y de alguna forma les decía, esto también hoy nos hace pensar y reflexionar en cómo Dios hoy quiere que la iglesia crezca, dándonos cuenta que todos tenemos nuestros errores y nuestras faltas. Todos tenemos algo de salpicado, de manchado, pero de alguna manera Dios en su gracia nos abraza para ayudarnos a crecer y a prosperar igual. Ninguno de nosotros jamás va a ser perfecto, ninguno de nosotros jamás va a ser intachable, blanco inmaculado, ninguno lo es. Pero de alguna forma la gracia de Dios, la conexión con Dios, esa conexión que Jacob tenía con su padre, con Dios, fue lo que lo llevó a la prosperidad. Fue lo que lo llevó al crecimiento, al desarrollo, a llegar a ser el hombre que fue. Y esto habla de actitudes de su corazón, como hoy decía al principio. Hablaba de alguien que valoraba la relación con Dios. Hablaba de alguien que valoraba esto de decir es un privilegio escuchar a Dios en mi vida. Poder creer que Él está conmigo y me está acompañando y estoy tomando los pasos y las decisiones que Él me va dando. Él sobrellevó lo imperfecto y a pesar de todo creció. Jacob aceptó lo que era el descarte, como decía, y hoy también la iglesia crece y prospera a través de seres imperfectos, a través de personas que todos, como decía, tenemos errores, pero que si aceptamos la gracia y no nos soltamos de ella, vamos a crecer y prosperar. La gracia de Dios, la bendición de Dios es la que nos enriquece. Por eso, lamentablemente, a veces
cuando damos mucho lugar al ego y al yo y creemos que yo todo lo puedo y yo voy a hacer esto y aquello y lo demás, pero Dios no está ahí en lo que hago y en lo que decido, puedo creer que voy a andar muy bien, pero a veces terminamos muy mal. Pero cuando andamos en el deseo de Dios y en su voluntad, aunque el principio haya sido pequeño, como le dice allí en Job, aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será mucho más grande, que fue lo que pasó en la vida de Jacob. Por último, tuvo que enfrentar algo más, que también fue fundamental en su vida. Tuvo que verle de vuelta la cara a su hermano. Verle la cara a este que le había robado, que lo había estafado. Volver a confrontar a alguien que le generó mucho miedo, mucho temor, mucha culpa quizá en algún momento. Aunque sabía que Dios lo había perdonado, la culpa de decir, este me va a matar. Y la historia bíblica cuenta que alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, en un momento se encontraron. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas. Ya empezó a decir, bueno, si viene el malón, voy a proteger a mi familia porque está todo mal. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Dice la historia, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y de alguna forma, les decía, a Jacob también le llegó el momento de poder blanquear esto que seguramente todavía le seguía dando vuelta en su vida. Hice algo mal y nunca hablé más con mi hermano, nunca aclaré la situación con él. Las situaciones que no cerramos en nuestra vida vuelven todo el tiempo y nos vuelven a acosar y nos vuelven a preocupar. El momento de tener que enfrentar nuevamente a ese hermano a quien lo había estafado. Fíjense que él había huido de su tierra a causa de esto y ahora Dios le pide que vuelva. Lo hacía en obediencia a Dios, por eso les decía de el corazón de este hombre, que se la jugaba siempre a favor del Señor. Y a veces podemos enfocar, bueno, mirá qué bravo que era, sí, pero mirá después cómo actuaba. Totalmente rendido a la voluntad de Dios y Dios le dijo andá y fue, aunque se la jugó y no sabía lo que le iba a pasar. Lo hacía en obediencia a Dios, pero tenía seguramente mucho temor. Y muchas acciones del pasado quieren volver a nuestra vida para atormentarnos. Muchas personas les cuesta sacarse ciertos estigmas de su vida porque fueron de una manera incorrecta o hicieron cosas malas y parece que todo el mundo o a veces recuerdan mucho eso y parece que hay un mandato de volver a hacer eso. ¿Y qué le pasa a esta persona, no? Cuando no puede salir de eso y parece que, bueno, cambio un tiempito pero después vuelvo otra vez a lo mismo. De alguna forma había que cerrar la historia. Había que decir, bueno, pero ahora pasó algo en el medio. Dios obró en mi corazón. Yo ya no soy más el que era. Yo ya ahora entendí la verdad. Ahora Dios está conmigo. Puedo obedecerlo. Puedo saber que si hago su voluntad, yo ya no soy más el que era, sino que ahora soy, como dice la palabra, una nueva criatura de verdad. Que me la juego, que obedezco, que hago lo que Dios me pide. Porque si no, siempre las malas decisiones, como digo, vuelven a nuestra vida para atormentarnos, como quería hacerle en esta situación, quería hacérselo pasar a Jacob. Pero Dios manifestó su gracia porque su plan para Jacob no iba a ser anulado, no iba a ser destruido. Dios tenía grandes planes y los tuvo para Jacob y por lo tanto su hermano no lo iba a matar, no lo iba a destruir. Lo que él podía creer que era el final de todo fue el principio de una etapa mucho mejor. Se liberó de la culpa, se liberó de la vergüenza, se liberó de, bueno, esta estigma que habría tenido de ser el Jacob, el engañador y esto y aquello, para ser ahora Israel y como ustedes saben, el padre de las 12 tribus de Israel, de Israel. Por tal motivo, y con esto cierro, cuando nosotros realmente dejamos a Dios obrar en nuestra vida, podemos ser libres aún de los problemas que traemos de nuestras familias. Errores que hemos experimentado o conflictos que hemos vivido, a muchos nos ha pasado, aún en el seno de nuestro hogar.
preferencias, palabras dichas fuera de lugar, cosas que no correspondían. Bueno, esto fue lo que él vivió, lo que vivieron ahí en ese hogar. Pero cuando lo dejamos a Dios obrar, al igual que en Jacob, el trato de Dios, cambia las cosas, ¿no? Para que él finalmente deje de ser el que era. Y lo vemos muy claramente en la historia bíblica. Él dejó de ser el que era. Hubo un antes y un después de verdad. Hubo un antes y un después de verdad. Y creo que a veces tenemos que indagar en nuestra historia y en lo que nos pasa para no volver atrás. Para lamentablemente ver como a veces pasan algunas personas que están un tiempo bien y luego otra vez para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, buscar a Dios para que Él nos vuelva a encaminar y no dejarnos alejar de su propósito y de su plan. Finalmente Jacob, este muchacho que era tan confiado en él mismo, que se creía que se llevaba el mundo por delante, que no pedía ayuda a Dios para nada, hacía lo que a él le parecía y punto, que era un engañador, tramposo, bueno, todo lo que hablamos, lo vemos finalmente en una segunda etapa de su vida, como aquel hombre que pudo expresar plenamente todas sus virtudes. Y esto es lo maravilloso. Expresó todos los talentos que él tenía, aparecieron y florecieron. De este mentiroso, sí, de este mentiroso que dejó de serlo para ser otra persona. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere engañar para que no veamos lo que Dios quiere ver y mostrarnos de nuestras propias vidas? Por lo tanto, vivimos una vida sumergida, engañada, descartándonos, como quizá le pasó a Esaú, por no ver lo que había en nosotros y lo que hay en nuestros corazones. Él expresó plenamente sus virtudes. Como dije, fue el padre de las 12 tribus de Israel, lo cual no fue muy poco. Trabajó arduamente, fue un hombre que trabajó fuerte y con paciencia, como hoy mencionaba, nunca largó la toalla. Fue excelente en los negocios, prosperó en todo sentido. Y bueno, creo que para ahondar mucho más, leemos la historia y creo que es muy clara. Por tal motivo, les decía, qué bueno poder reflejar o poder darnos cuenta el mensaje que siempre nos deja la palabra en relación al mensaje que recibimos de este mundo y de muchas de las cosas que hoy nos rodean todo el tiempo, que no todas quizás son malas, pero que muchas de ellas sí nos dan mensajes totalmente distorsionados. Podemos cambiar, podemos salir de las situaciones en las que vivimos y estamos, pero necesitamos desesperadamente un encuentro con Dios. Necesitamos oír la voz de Dios en nuestra vida. Ese es el único secreto, la única llave del cambio. Como quizá hoy comentaba Gabriel y decimos siempre, uno acompaña a la persona que decide cambiar, porque nadie puede cambiar a nadie. Pero qué privilegio que hoy tenemos, y creo que esto es lo que quiero con lo que nos quedemos. Qué honor y qué privilegio tenemos cada uno de nosotros de saber que podemos oír la voz del Señor. Y que esa voz nunca nos va a fallar en lo que Él nos marque y en lo que Él nos diga. Como le pasó a Jacob, como él lo vio, lo reconoció y se apoderó a tal punto que lo luchó hasta que venció y se quedó con con todo lo que Dios tenía para él. Que Dios nos pueda ayudar también a nosotros y a cada uno, porque siempre al leer estas historias nos damos cuenta que hay esperanza. Siempre hay esperanza. No importa tu condición, no importa de dónde vengas, no importa lo que te ha pasado en la vida, Dios siempre está dispuesto a obrar en nosotros y a transformarnos. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga también.